programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en directo. Nuestras líneas telefónicas para que nos llamen más adelante son 232-4604 y 018-515-015 para que las tengan preparadas y más adelante hagan sus preguntas, sus comentarios y hablemos de este tema que tenemos preparado para el día de hoy. Nuestro tema hablaremos sobre el manejo de la ansiedad. Muchas veces hablamos sobre la ansiedad como un síntoma común en nuestra vida cotidiana. Estamos acostumbrados a decir que ansioso me siento, mi mamá está muy ansioso, mis compañeros están ansiosos. Y muchas veces no le ponemos atención a estos síntomas tan importantes que pueden desencadenar muchas veces en otras enfermedades o trastornos importantes. De manera que estaremos hablando sobre el manejo de la ansiedad y buscando diferentes alternativas que tienen que ver, por un lado, con el área farmacológica y por otro, y muy importante, con el manejo desde puntos de vista que tienen que ver con el manejo de las emociones, la práctica de la meditación, el yoga y una cantidad de actitudes que se pueden vivir a diario manteniendo una higiene y salud mental para manejar esta dificultad que muchas veces puede ser parte normal de la vida cotidiana, sentir cierta ansiedad, pero muchas otras veces es un trastorno que puede imposibilitar y hacer que descienda la calidad de vida. Vamos a empezar viendo este testimonio, lo que nos cuenta el doctor Álvaro Malenkov. Él es psicólogo clínico, especialista en bioinformación y terapias como el neurofeedback. Además, es terapeuta a través del yoga. Veamos entonces. Yo soy especialista en psicobioinformación, que es el trabajo con equipos, cibernética aplicada al conocimiento y al desarrollo de la psicología humana. Hay una versión relativamente novedosa de las neurociencias, ¿no?, que dice que la ansiedad es un miedo muy profundo que está alojado en el sistema límbico, que es en una glándula muy pequeña que se llama la amígdala, ¿no? Eso quedó grabado en la infancia temprana como miedo o inseguridad del niño ante una agresión del mundo externo, en este caso de sus padres, ¿no?, por maltrato verbal, por maltrato físico o ante cualquier hecho o eventualidad que haya sido impactado profundamente, ¿no? Entonces, la huella queda en el subconsciente. Ese estrés que obedece a las tensiones que tenemos en la vida cotidiana se puede manifestar en otras sintomatologías, ¿no?, que se llaman enfermedades, pero que para la medicina ayurveda que yo practico son síntomas de una enfermedad que puede manifestarse posteriormente, que son, por ejemplo, respiración muy rápida, que son alteraciones del sistema cardíaco, del sistema respiratorio, sudoración excesiva, también se puede presentar como opresiones fuertes en la caja torácica y otras, mareo, despersonalización, como sentirse que se está enloqueciendo la persona, o que está llegando a niveles que no puede controlar, y entonces viene la retroalimentación del circuito neuronal. Este equipo es un equipo que ayuda a medir los niveles de estrés a través de la aplicación de unos diodos que son los que van a marcar la temperatura de la piel y por supuesto nos van a dar los niveles de estrés que la persona tenga. Por ejemplo, nos acaba de medir el nivel de sensibilidad de Ana Lucía en 7 puntos. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos que bajarla a 1. Y además de eso, el color que nos da es un color más que todo como amarillo, por ahí, amarillo verdoso que no está mal.
Tiene que marcar verde, verde, verde completamente para poder decir tiene cero estrés. Tiene cero estrés. Entonces, ya con este primer diagnóstico del nivel de sensibilidad de la piel, a través del nivel de sensibilidad de la piel de Ana Lucía, nosotros vamos a encontrar posteriormente con otra técnica de luz y sonido. A través de estos LED está enviando una frecuencia de onda eléctrica al cerebro de una manera que le llega a través de las terminales nerviosas de los ojos, le llega los estímulos al cerebro en forma de ondas teta y ondas delta, para producir una relajación y un sueño profundo, de tal manera que ella en su subconsciente pueda ver el objeto de su trauma o el objeto de su miedo, lo que sucedió al momento en que quedó grabado el impacto de el miedo. Hay métodos de autocontrol y de autorrealización como el yoga, que son milenarios, que son técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de visualización y muchas otras, ¿no? Ejercicios psicofísicos que pueden contribuir y obligatoriamente van a llevar a ese individuo, al individuo, ¿no? Incluso a grupos enteros, de manera también muy rápida al autocontrol de ese circuito y a la autorregulación de esas funciones cognitivas que están siendo bastante deterioradas. Lo importante hoy en el mundo es que el individuo sea autónomo, que tenga autonomía propia, que tenga independencia y que pueda él mismo, con sus propias herramientas involucradas en su cerebro, en su subconsciente, a través de estas técnicas de meditación, de relajación, incluso hasta de hipnosis, ¿no? Él pueda mantenerse en un estado permanente y no necesite el paliativo de la droga para que le calme el trastorno, porque la droga no cura. Nunca una droga psiquiátrica ha curado una enfermedad psiquiátrica. Nunca. Lo que hace es aplacarla, lo que hace es tranquilizarla, es dopar el cerebro y dopar el sistema nervioso. Ese es el entrenamiento que estamos haciendo con la ayuda de la tecnología, y el paciente autorregula su cerebro, autorregula su mente para beneficio personal, para el desarrollo de sus funciones cognitivas y para el mejoramiento de su cerebro y de su inteligencia. Al doctor Álvaro Malenkov, muchísimas gracias por esta información que seguiremos aquí analizando. Veíamos en la nota cómo Ana Lucía en un principio le marcaba su nivel de ansiedad un poco alto, o de pronto en ese aparatico muy alto. ¿Quién puede decir de ustedes, de nosotros, que no vivamos esa ansiedad permanente en este mundo cotidiano que vivimos? Nos mantenemos a la carrera, nos mantenemos muchas veces pensando en cosas externas y no buscamos de pronto esas soluciones que nos ayudan a tranquilizarnos. Ana Lucía, con seguridad, ya la veían al final con su cara tranquila, y ella con su meditación y con todas, digamos, sus técnicas para mantenerse tranquila, pues se ayuda todo el tiempo, así como yo también lo hago en mi vida permanente. Pero la verdad es que vivimos en un mundo que nos genera ansiedad, y hay algunas personas que tienen más predisposición a vivirla, a que se convierta en un trastorno y a que posiblemente pueda, si no es tratada, causar enfermedades o trastornos más graves. Vamos a seguir entonces analizando estos aspectos con nuestros invitados, que nos van a contestar estas preguntas desde el punto de vista profesional, y también invitados que nos van a contar sus experiencias y cómo han venido manejando en sus vidas la ansiedad que se les ha presentado. Entramos entonces en este momento en la consulta. Les presento al doctor Juan Manuel Jaramillo. Él es médico bioenergético. Nos acompaña para contestar todas las preguntas que tenemos al respecto de este tema de hoy. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. También quiero presentarles a María del Pilar González. Ella es psicóloga del grupo de apoyo de ASODEP. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, María del Pilar. Muy contenta, gracias. Gracias por estar acá. Nos acompaña Daniel Echavarría, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, cómo ha vivido momentos de ansiedad, cómo los maneja, qué está haciendo en este momento para mantener el control, para tener el manejo de su ansiedad. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. También el testimonio de Elena Vera, que nos cuenta también acerca de su experiencia de vida y cómo en este momento está manejando su vida cotidiana sin tener esos niveles de ansiedad altos que en algún momento pudiste haber tenido. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Doctor Juan Manuel, veíamos al principio esta nota que nos hablaba de la ansiedad como un miedo allá grabado desde nuestra primera infancia, que tenía que ver con esa huella que queda allí impresa muchas veces en el inconsciente, pero que se representa luego en el futuro o en nuestra vida diaria con esa ansiedad y esas sensaciones y diferentes síntomas que se presentan. ¿Cómo describiría también usted la ansiedad, diferenciando por un lado la ansiedad que puede ser parte de la vida cotidiana, pero manejable, y la ansiedad como un trastorno? Bueno, refirámonos primero que todo a lo que es la memoria celular. La memoria celular es todas las experiencias que hay grabadas en cada una de nuestras células, que traen todo lo que es el recuerdo de la especie, el recuerdo ancestral, y que en relación con la ansiedad tiene que ver con los mecanismos de defensa. En realidad la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos pone en guardia contra un enemigo que nosotros vemos afuera de nosotros, ¿sí? Mientras nosotros manejemos esa parte adecuadamente, de una manera natural, no hay problema, es un mecanismo de defensa. Hay una ansiedad, unos niveles de ansiedad menores que se presentan, por ejemplo, cuando uno está ante situaciones como esta, de una entrevista, sí. Uno ante una cámara siente un grado de ansiedad específico. Pero es un grado de ansiedad que una vez que uno sale de aquí, se acabó. Pero si yo salgo de aquí con el pensamiento de que yo sí diría todo lo que tenía que decir, yo sí me expresaría adecuadamente, yo sí utilizaría las palabras precisas para que la gente me entendiera, yo no habré generado de pronto un daño, no habré llevado un mal mensaje, entonces ya no duermo, ya me trastorno. Eso es ya un trastorno de ansiedad que no es normal, ¿sí? Como lo decía el doctor Malenkov ahora, la ansiedad empieza en la amígdala, que es una parte del cerebro, sí, que se relaciona con el hipotálamo, y de ahí viaja a través de la hipófisis hacia las glándulas adrenales, o sea, las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones. Y ellas van a disparar entonces la carga. Son las que nos hacen sentir esos síntomas de sudoración, taquicardia, esa es la respiración que nos acelera el corazón, la respiración, la presión arterial, nos causa sudoración, nos causa dificultad en la respiración. Es cuando nos sentimos cortados, la lengua seca, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, de trastornos que son, digámoslo, hasta cierto punto normales, pero cuando se salen de los parámetros, cuando no somos capaces de controlarlos, entonces ya hablaríamos de un trastorno de ansiedad. Doctor, usted hablaba de algo bien importante, y es esa memoria que tiene que ver con nuestros ancestros, de manera que hay una memoria en nuestras células que tiene que ver con esos mecanismos de defensa. Hablaríamos ahí de una ansiedad que se hereda a través de nuestros ancestros. Es correcto. Por otro lado, las situaciones del ambiente, lo que pasa cuando nacemos, estamos niños, y como decía el doctor Malenkov, tiene que ver también un susto, esa impronta que quedó allí grabada, claro, y que tiene que ver de pronto que se represente en otro momento posterior de nuestra vida. Correcto. ¿Juegan los dos papeles? Sí, son importantes. Juegan la experiencia personal, sí, y la experiencia de la especie, ¿sí? O sea, lo ancestral y lo personal. Lo personal es todo lo que vivimos desde el momento de la concepción, ¿sí? El feto, el embrión, desde que está en el interior de la madre, puede sufrir traumas, puede sufrir situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, que lo pueden hacer nacer desde un principio ya con algunos problemas o trastornos de ansiedad. Yo hablaba de una predisposición, ¿sí se puede? Y esa predisposición tendría que ver entonces con la memoria celular ancestral, en la cual yo tuve un abuelo o una madre muy ansiosos, sí, con problemas de ansiedad, y yo heredé o pudo haber heredado esos trastornos de ansiedad. Pero lo importante de saber de esto es que aunque sea algo heredado, sí, se puede manejar, ¿sí? Siempre podemos manejar la ansiedad. Todo es cuestión de adquirir un método, ¿sí? Una vez que tengamos ese método y lo pongamos en práctica, nosotros podemos controlar la ansiedad.
Eso es bien importante y quiero que entremos a eso. María del Pilar, hablemos un poco, formas parte de ese grupo de apoyo para personas que han tenido trastornos de ansiedad y depresión. Hablemos un poco sobre, porque es preocupante, muchas veces decimos, bueno, lo que pasa es que yo soy muy ansioso o ansiosa, no siento capacidad de manejar esta situación, en mi familia siempre han sido ansiosos, no veo cómo manejarlo. En ese grupo de apoyo, ese manejo, ¿qué herramientas busca para que las personas encuentren esa estabilidad en su vida cotidiana? Hay varias cosas. Lo primero es la educación. Entonces, si estamos preparados, conocemos, tenemos la información, vamos entonces a poder determinar factores de riesgo, recaídas, vamos a estar alertas. Entonces, es muy importante estar informados. Pero lo más importante del grupo de apoyo, valga la redundancia, es compartir. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos comunicamos, expresamos lo que estamos sintiendo y nos damos cuenta que no somos solos, sino que hay varias personas que comparten unos u otros síntomas, unas u otras situaciones, ese acompañamiento, esa ayuda mutua te permite primero asumir el trastorno, que es de las cosas más difíciles. Las personas lo negamos, le ponemos otros nombres, somos absolutamente reacios a enfrentar que tenemos un trastorno afectivo como si fuera una sentencia terrible, nosotros mismos nos estigmatizamos definitivamente. Y lo segundo, al yo pues asumir que tengo ese trastorno, tengo que ser proactiva, entonces tengo que empezar a entender que por muy buena medicación tradicional que yo tenga, un tratamiento psiquiátrico que yo lleve, tengo que ir mirando otras cosas, mis redes sociales, mis vínculos afectivos, mi tiempo libre, cómo lo manejo, mi hábito y sobre todo el pensamiento. Pues es importantísimo yo saber qué estoy pensando, cuándo lo estoy pensando, si yo misma tergiverso la información, cómo la tergiverso, cómo enfrento y afronto mis situaciones en la vida. Entonces eso es lo que damos en el grupo de apoyo, compañía y una educación. Sí, has planteado algo bien importante y es eso que en un principio pasa y es la negación o ponerle otros nombres a eso que se está viviendo. Por ejemplo, ¿qué otros nombres se le pone? ¿De qué manera se niega? Cuando se sienten determinados síntomas, que quiero que aclaremos bien cuáles son todos esos síntomas que pueden ser visibles pero que se confunden. ¿Qué piensa la persona cuando niega o cuando de pronto no se da cuenta que eso es lo que le está pasando, que está viviendo un trastorno que tiene que ver con esa ansiedad y que puede llevar, como en el caso del grupo de apoyo de ustedes, a la depresión? Pues las personas primero que todo dicen que yo soy así, es mi manera de ser. Entonces pues no, nadie necesariamente es así. Uno se va, como decía el doctor ahora, yo no solo traigo lo que mi historia familiar me ha dado, sino lo que yo aprendo y cómo lo aprendo, pero también lo puedo desaprender, ¿cierto? Entonces las personas dicen, es que es mi temperamento, es que es mi carácter, es que vivimos en una ciudad muy terrible que nos pone a todos con los pelos parados. ¿Y será que entonces nos acostumbramos a eso y decimos, no, es normal, es lo que está pasando en esta vida, es normal vivir así? Todos lo estamos sintiendo, es que así es, y no empezamos a dar una identificación muy clara que no es, como decía ahorita el doctor, o sea, todos sentimos ansiedad. Estar acá sentados nos da ansiedad, viajar nos da ansiedad, algo emocionante nos da ansiedad, pero una vez que pasa el evento, la ansiedad debe disminuir y yo debo retomar pues mis actividades normales. Pero las personas ansiosas permanecen, continúan, es como si perpetuaran, por así decirlo, esa angustia, esa anticipación, esa preocupación. Entonces, no, yo tengo que reconocer que no es normal, que tengo una manera equivocada de estar manejando las cosas y que debo manejarla de una manera diferente. Muchas gracias. Antes de pasar, doctor, a unos comerciales, quisiera para aclarar esta primera parte, cuando hablamos de esa supuesta normalidad en esta vida, de tantos agites, de un nivel de violencia alto, puede que nos acostumbremos, pero también puede ser que genere incapacidad, que la calidad de vida se vea sumamente deteriorada. ¿Qué tan incapacitante puede ser un trastorno de ansiedad? Puede ser totalmente incapacitante.
Una persona que sufre, por ejemplo, un síndrome de pánico, que es un estado de ansiedad llevado, digamos, al extremo. Es una persona que teme salir de su casa, ¿sí? Teme salir de la seguridad de su casa y el solo cruzar la puerta de salida ya lo prepara como si estuviera saliendo a la jungla. Sí, y es la jungla de la sociedad, la jungla humana. A un campo de guerra. A un campo de batalla. Sí. Entonces ya piensa que lo van a atracar, que lo van a asesinar, que va a pasar un carro y lo va a atropellar. En fin, piensa todo lo peor. Entonces la persona se va incapacitando hasta tal punto que deja de salir de la casa. Puede ser, sí. Manejable también. Claro se sí. puede una persona, vamos a aliviar de estos síntomas si tiene un buen manejo. Claro que sí, siempre bueno, vamos se puede entonces manejar a hablar de ese manejo luego de los comerciales, para que también Daniel y Elena nos cuenten sus experiencias. Tenemos una encuesta. Pensémosle también aquí a estas preguntas a ver qué conclusión sacamos. La encuesta es la siguiente, recuerden que pueden encontrarla a través de su Facebook. ¿Cuál de los siguientes factores es el que más dispara tus niveles de ansiedad? A, la situación afectiva y de pareja. B, el desempeño laboral sumado a altos niveles de estrés. Ahí ven en pantalla las preguntas. C, las condiciones sociales de nuestras ciudades que afectan la sensación de seguridad ciudadana. D, el miedo al futuro. Esta encuesta nos lleva también a pensar, y quiero que ustedes me lo aclaren ahorita, si hay situaciones específicas y algunas personas tienen mayor ansiedad en ciertas áreas que otras. También podemos pensarle entonces a esto. Ahí tienen entonces la encuesta. Y también, además de las llamadas que pueden hacer más adelante, pueden desde ya entrar a nuestro chat para que vayan participando en el tema de hoy. Entran a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior encuentran un recuadro y ven que dice señal en vivo, dan clic, de inmediato, automáticamente entran en el chat y nosotros empezamos a recibir sus preguntas, a contestarlas y a que participemos y tengamos aquí una retroalimentación con ustedes, que son nuestra razón de ser. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Manejo y control de la ansiedad es nuestro tema de hoy. Muy interesante, sobre todo en esta vida que vivimos hoy en día, en la que parece normal hablar de ansiedad, de estrés. Nos acostumbramos a esos niveles de adrenalina interna, a mantener esa poca calma en nuestro día a día, y no es sano. Tenemos que revisar, tenemos que entender que hay que manejarlo, porque puede haber consecuencias. Nos van a contar sus testimonios, Daniel y Elena, a contarnos cómo manejan su ansiedad y a contarnos un poco sobre su historia. Empecemos por el principio, Daniel. Cuéntanos un poco cuál es tu historia y después ya nos cuentas cómo has venido manejando en el grupo de apoyo tu vida y las dificultades que tú has encontrado. Sí, claro. Mira, yo pienso que durante toda mi vida he sido una persona demasiado ansiosa en todos los aspectos, pues, de mi vida. Siempre he querido como mantener todo bajo control, o que todo sea perfecto. Alrededor mío, pues de mí, de mi familia, o como que todo salga de acuerdo a los parámetros que están establecidos por la sociedad. Sí. A ver, yo, digamos, en mi vida cotidiana manejo cantidades de parámetros, por decir algo. En la ropa, en mi closet, las camisas de manga larga tienen que ir a un lado, las camisas de manga corta tienen que ir a un lado. Yo hago filitas de colores, pongo desde el oscuro hasta el claro. Si eso no está así, Daniel, si eso cambia, si en algún momento alguna persona llevó a tu closet y puso las cosas de una manera distinta, ¿qué te causa? No, porque aquí podríamos hablar un poco de mantener el orden, es algo bueno, tener orden, tener las cositas organizadas. Sin embargo, cuando no están, o cuando las cosas se salen,
digamos, de esos parámetros específicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en para ti? mí eso es el acabose. El pues, acabose, sí. Para otra persona puede que eso sea, pues, Dios mío, este tipo cómo vivía así, esto es fuera de lo normal. Ajá. Pero a mí me descompensa eso. Sí. Me descompensa, entonces, o sea, o me pongo de mal genio, o me tengo que encerrar en la pieza a volver a organizar todo lo que me movieron. Entonces soy milimétrico o sea, yo mismo soy el que sacudo mi alcoba, mi lugar, pues. Tiendo la cama, yo mismo soy el que tiendo la cama me tiene que quedar perfecta sin ninguna arruga. ¿Qué más? O sea, yo no permito que nadie entre en mi cuarto. A excepción, no, a mí me gusta hacer todo por mí mismo. Para que quede como a ti te como a mí gusta, me gusta y no haya ahí errores problema en esos parámetros que tú le has impuesto a ese manejo de tu vida. Exactamente, y para que no tenga conflicto con las personas que yo vivo. En este caso vivo solamente con mi mamá, sí. Entonces para no tener conflicto con ella. Ella de una u otra manera lo ha aprendido a manejar y no se mete mucho ahí, en ese sentido. Pero muchas veces sí tenemos encontrones, ya cuando comparto más la parte que tengo que vivir pues con ella. Obviamente, por ejemplo, estamos en el apartamento y estamos en la cocina, entonces nos ponemos a hacer unos espaguetis, por decir algo. Sí. Entonces ella está lavando los platos, entonces yo tengo que coger un trapo y secar todo el agua que está tirando ella a los lados. En ese momento, o sea, en no ese momento mientras ella está cocinando. Sí. Yo pongo los vasos enfiladitos, los platos, sí. Entonces eso crea como cierto conflicto también, ¿Has obviamente. hecho en algún momento una relación de esta situación que tiene que ver con mantener ese orden y esa estética de los objetos, en este caso, los objetos, tu ropa, la loza en la cocina, con tu mundo emocional? ¿Sientes que cuando mantienes todo eso bajo control, tu vida interna está un poco más tranquila y de lo contrario no? ¿Has hecho alguna relación entre uno y lo otro? Totalmente de acuerdo, y eso va muy ligado, o sea, yo he llegado ya a esa conclusión. Yo soy una persona que en este momento pues no tengo pareja, estoy solo, me siento solo. Entonces, como que a raíz de eso me calma un poquito hacer todo eso. Sí, yo lo noto hasta muchas veces cuando, por ejemplo, me siento en el computador y me meto a una red social para tratar de conocer gente. Esa búsqueda me calma la ansiedad un poquito, entonces de que ya voy a encontrar la persona que yo quiero, que eso me va a satisfacer mi soledad, que ya voy a poder llenar ese vacío que tengo y voy a poder dejar aparte muchas otras cosas de mi vida. Esa parte también tengo mucho problema porque todo esto se va volviendo como un círculo vicioso que toca tu vida familiar, tu vida laboral, todo lo que gira alrededor tuyo, lo que está alrededor tuyo. Nos has descrito tu situación, cómo la has vivido, cómo de ella eres consciente. También en este momento, ya que eres consciente, como nos lo explicaba María del Pilar, estás buscando un manejo de esa ansiedad, estás buscando estrategias que te ayuden a que esa situación no sea incapacitante y puedas cada día estar un poco más tranquilo y manejar todas esas situaciones. ¿Qué haces en este momento para el manejo? ¿Cuáles son esas estrategias que tienes en cuenta para tu vida diaria y para que tanto tu vida afectiva, familiar, laboral y todos esos escenarios se vean un poco más tranquilos en ese desenvolvimiento? A ver, en ese aspecto yo pienso que obviamente uno definitivamente se da cuenta cuando está demasiado ansioso. Respirar, primero que todo, tratar de ser consciente de lo que está pasando en ese momento. Te interrumpo, a ver, ¿te das cuenta cómo? ¿Qué sientes? Todo eso que estuvimos ahora describiendo acerca de los síntomas, ¿cuáles son esos síntomas que tú tienes? Siento que me da calor, se me sube, o siento que se me sube la presión. Siento que pues soy consciente y digo, no, tengo que calmarme porque es que estoy entrando en conflicto con las personas que me están acompañando, que están alrededor mío. Entonces, sí,
Yo pienso que tiene que ser uno muy consciente. Algo que también me pasa, que lo veo muy constantemente ya, es cuando voy, por ejemplo, en el carro, voy manejando. Sí. Voy manejando, entonces yo me pego del pito del carro o empiezo a pelear con la gente, o pues que me perdonen, pero yo digo que esto no vaya a volver controversia. Tenía que ser mujer la que va manejando, entonces pues te ofuscas en ese momento. Me ofusco, se me acelera, entonces yo vivo pendiente del reloj, voy a llegar 5 minutos tarde y tenía que ser puntual para lo que yo hago y para mi trabajo tiene que ser hora y minuto, entonces me da palpitaciones, me agito en el carro, eso es complicado. Daniel, al contrario que esto se vuelva controversial, pienso que está muy interesante tu relato. Dos cosas que me parece importante y que quiero que tengan en cuenta el doctor y María del Pilar, y es lo siguiente. Primero, si nosotros desde el otro lado también podemos sensibilizarnos, porque muchas veces lo que tú decías, que el otro diga, tan cansón, ¿cómo es pues que vive de esa manera? Entonces, no nos ponemos del otro lado a entender la situación, no entendemos que son situaciones que tienen que ver con una historia, que tienen que ver con todo eso que hoy hemos explicado, la historia ancestral, las experiencias, las experiencias de vida. Entonces, que hablemos un poco sobre cómo sensibilizar al otro para que entienda. Y por otro lado, muy importante es hacer un trabajo personal también para que la vida en familia, en pareja y en todos los escenarios, como lo decía ahorita, se haga más fácil, más vivible. Te agradecemos al contrario tu sinceridad, porque nos ilustra, nos ayuda y lo importante es que se está teniendo un manejo, una conciencia para tener control. Ahora con seguridad, el doctor nos dará pautas que van a servir muchísimo más, lo que estás haciendo, el grupo de apoyo y otras pautas que les van a ayudar mucho más en ese manejo, tanto a ustedes como a los televidentes que se identifican con estas historias. Elena, cuéntame un poco sobre tu historia. ¿En qué momento descubres que la ansiedad hace parte como de tu vida y que incapacita esos momentos en los que tú necesitas vivir más tranquila? Bueno, te cuento una cosita. Mi ansiedad se ha reflejado mucho en el sueño. Pierdo el sueño completamente. Eso afecta mucho también mi vida de pareja, mi vida pues con la familia, porque muchas veces eso no es entendible. Y que uno no se acueste a la hora que corresponde, que todo el mundo se acuesta, que uno hace una vida nocturna, porque eso se va volviendo de tanta ansiedad también. Yo también a veces limpiando, arreglando. ¿En la noche? En la noche. Me vuelvo pues muy, mejor dicho, yo tengo una vida muy nocturna. Yo a las 5 de la mañana más o menos estoy pues tratando de acostarme, ¿cierto? O sea, yo tengo una noche sientes que es ese momento en el que puedes hacer todas las otras cosas que durante el día de pronto la interrupción del teléfono, de las conversaciones y de la familia no lo logras, entonces sientes también como que ahí en la noche puedes tener el control de todo. Exacto. El silencio, para mí es muy importante el silencio. La ansiedad también ha hecho que es muy incapacitable completamente. Yo me vuelvo muy irritable también, y en mi trabajo es un poquito complicado porque yo soy docente, la bulla de los estudiantes, todo ese tipo de manejo se vuelve... ¿Eres docente en qué grado? ¿O en... Sí, bachillerato, estoy en bachillerato, sí. Es un poquito complicado porque estás tan cansada de haberte dormido tan tarde, y dormir pocas horas. Exacto, es imposible vos estar de una manera equilibrada en el trabajo. En este momento yo estoy en un proceso que me están haciendo por el magisterio, por salud ocupacional, como de incapacitarme, o sea, ya de pensionarme, porque el sueño no lo han podido, no me han podido dar una buena alternativa que ayude a esto que ha sido crónico en ti. El tratamiento que me han hecho de medicina tradicional no ha mostrado muchos resultados. Mira, a propósito, quisiera, porque tenemos en la línea al doctor Álvaro Malenkov, está con nosotros, y de pronto parte de lo que él te diga puede servir para que no necesariamente te incapacites, sino que al contrario puedas vivir una vida tranquila a través de otras alternativas que él nos va a explicar. Bueno, gracias. Doctor, bienvenido a Red Vital. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
Doctor, muchas gracias a usted por acompañarnos. Estuvimos al principio oyendo sus indicaciones, su testimonio, y tenemos muchas más inquietudes y preguntas que quisiéramos hacerle para conocer un poco al respecto. El testimonio que nos acaban de dar Daniel y Elena me permiten hacerle preguntas que tienen que ver con el caso de ellos especialmente. Ellos han estado en un grupo de apoyo bien importante, les sirve muchísimo porque conversan con las otras personas que viven situaciones similares. Además de ello, están teniendo tratamiento a través de la medicina tradicional con fármacos, pero usted plantea otro tipo de alternativas bien interesantes. Empecemos por lo que decía Elena, ya estoy casi en un proceso para estar incapacitada y pensionada porque su ansiedad, la falta de sueño, el dormir tan poquitas horas para llegar a laborar, la está incapacitando. ¿Qué le diría usted a través de esos procesos que usted maneja podría servirle? Bueno, yo pienso básicamente que estos trastornos tienen mucho que ver con desórdenes y con desequilibrios bioeléctricos, bioenergéticos, bioquímicos. Entonces, si está en la bioquímica y en la bioeléctrica del cerebro el trastorno o el problema, también tenemos que atacarlo desde la bioquímica. Y no exactamente a través de las drogas, como lo dije anteriormente, de las drogas, sobre todo de la farmacología química, es que vamos a curar este tipo de trastornos. Yo creo que hay técnicas milenarias que se pueden aplicar perfectamente a la mejoría y a la sanación completa del trastorno de ansiedad, como por ejemplo las técnicas demostradas hoy por el yoga, como la relajación profunda, como la meditación. Básicamente son dos técnicas que yo siempre recomiendo a mis pacientes porque además de enseñárselas, ellos deben practicarlas todos los días porque sencillamente llegan a niveles de autocontrol máximos, porque se entiende y se ha probado científicamente desde las neurociencias que nosotros siempre estamos procesando información en determinados niveles de conciencia. Cuando estamos en estados de ansiedad, el procesamiento de la información se da en ondas beta, que son ondas muy altas y largas en el cerebro. Nosotros podemos bajar esos niveles de vibración cerebral de ondas beta a ondas alfa y a ondas zeta con estas técnicas de relajación y meditación y llevarlas incluso más profundas todavía a unos estados de onda delta, que es el sueño profundo, para el caso de la señora que manifiesta tener insomnio y posibilidad de pensionarse por este trastorno. Pienso que un estado de relajación, aprenda a relajarse, aprenda a meditar, pero también puede usar los equipos de bioinformación allá en Medellín también con el doctor Juan Manuel Jaramillo. Ahí estamos hablando, doctor, de esas técnicas que tienen que ver con el neurobiofeedback también. Correctamente, sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo haber estado en nuestra nota pregrabada, participar en esta llamada que nos aclara muchísimas dudas. Sus datos seguirán apareciendo en pantalla para quienes necesiten o quieran asistir donde él o donde alguno de nuestros especialistas también o invitados al programa que también aparecerán en pantalla. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy en Red Vital. Vamos a pasar a unos comerciales. Le deseo un resto de tarde feliz, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y también felicitaciones por este programa que están haciendo para la comunidad. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a pasar entonces a unos mensajes importantes. Ya regresamos. (232-4604) 018-515-015 son nuestras líneas. Vamos a entrar en este momento en zona interactiva.
Y en Zona Interactiva recibimos sus llamadas a estas líneas telefónicas, recibimos sus preguntas, como ya les había dicho, a través del chat, incluso en Facebook y en Twitter también pueden hacerlo. Y precisamente aquí tenemos unas preguntas. Y antes de transmitirlas, tú querías, Elena, contar algo más rápidamente sobre también cuando tienes ansiedad, ¿qué desencadena en ti esa parte de la conducta alimenticia? Sí, cambio mucho de pesos por esa situación. La ansiedad a mí muchas veces me acelera los procesos para alimentarme, entonces me da muchas ganas de comer, subo mucho de peso y hay momentos donde antes se me quitan las ganas de comer y por eso bajo, o sea, yo bajo y subo de peso muy fácilmente, es por la misma el proceso de la ansiedad que manejo en la noche, exacto, en la noche, como en la noche me da tanta hambre, hago es otro proceso como de alimentación, se me cambian los ciclos de la alimentación. Quiero que sobre eso también nos hablen un poco el doctor y María del Pilar y quisiera hacer esta pregunta que nos transmite Isabel Cristina a través del Twitter. Ella dice que si ese trastorno que tiene que ver con arrancarse el pelo, tricotilomanía, tiene que ver con la ansiedad y si se puede hacer algo. Y aquí esta respuesta es si se puede hacer algo. Yo quisiera